Hola, buenas tardes, Joaquín. Muchísimas gracias por tu presentación. No soy tan joven, ¿eh? Tengo 29 años ya. O sea, lo que pasa es que ahora alargamos la juventud hasta el infinito. Y muchas gracias también a los compañeros de Mares Virtuales por invitarme a este webinar. Y os explico un poco la metahistoria o la intrahistoria del webinar, ¿no? Porque cuando me llaman para prepararlo, me piden que hable sobre la importancia de las bibliotecas en el mundo rural. Y yo, y me informan de que quizá algunos de los que estaréis, que muchas gracias a todos también por estar ahí, por supuesto, al otro lado de la pantalla, pues algunos os dedicáis a la biblioteconomía, a las bibliotecas, y muchos de vosotros, por la configuración de nuestro país y de su territorio, imagino que las bibliotecas en el mundo rural. Entonces, pues a mí me vuela la cabeza, ¿no? Y digo, pero ¿qué voy a hacer decir yo? Que además tengo una relación bastante tóxica con las bibliotecas, ahora que se ha convenido en llamar tóxico a todo, porque soy de estas personas que devuelve los libros tardísimo, que devuelve los libros tarde, que a la que tienen que llamar, ¿no? Casi para amenazar si tuvieseis langostas a las que enviar a los malos usuarios de bibliotecas, pues una de ellas me la tendríais que mandar a mí como el cobrador del FRAC, ¿no? Entonces yo empiezo a pensar de qué puedo hablar, ¿no? O qué puedo aportar de nuevo en esta cuestión. Y empiezo a pensar pues en eso, en mi relación con las bibliotecas, más allá de la toxicidad y de devolver los libros tardísimo. Y me acordé ante este reto profundo que me planteaban de Carmen, que era la bibliotecaria de mi pueblo. Yo crecí en un pueblo desde los 5 hasta los 18 años, que se llamaba Ontígola y estaba en Toledo. Y ahora tiene 4.000, es una rara avis en esta España vacía porque ha quintuplicado casi su población en estos últimos años, se ha convertido en una especie de ciudad, de ciudad tampoco, de pueblo dormitorio de Madrid, pero cuando yo llegué allí tendría unos 800.000 habitantes como mucho. Es un pueblo de Toledo, y no corresponde a ese imaginario del pueblo precioso, que ahora identificamos, ahora que estamos idealizando tanto eso que ahora se ha convenido en llamar el rural, no corresponde a ese pueblo cuco con los tejados preciosos y las paredes encaladas, ni siquiera corresponde a esa imagen de pueblo de La Mancha, que de hecho los hay muy bonitos, y era un pueblo bastante feote, atravesado por una carretera, que no sé en qué momento pareció buena idea en España hacer eso de atravesar todos los pueblos de la meseta por carretera, y con muy pocos niños. Entonces yo recuerdo una infancia muy solitaria, no triste, pero sí solitaria. Y como cuando tenía 8 años, yo me salía a jugar mucho sola. Aparte, los niños vivíamos, era un pueblo muy grande en extensión, entonces los niños vivíamos muy separados los unos de los otros. Y recuerdo que con 8 o 9 años abren el centro cultural, pues sería 2001, 2002, abren el centro cultural de Ontígola, con una biblioteca que, si ya entonces me parecía pequeña, y yo teniendo 8 o 9 años, no era una superficie muy pequeñita, supongo que ahora, si volviese a ir, me parecería más pequeña todavía. Y me acordé de Carmen porque yo iba al colegio además en el pueblo de al lado, entonces no socializaba mucho con niños cuando estaba en Ontígola. Y me acordé de Carmen porque durante mucho tiempo se convirtió en mi amiga. En mi familia nunca han faltado los libros, mis padres son carteros y obviamente su capital cultural era casi más grande que su capital económico. Nunca habían faltado los libros, comprábamos El País semanal los domingos y leía todos los cómics que venían con El Pequeño País. Si pedía un libro, obviamente me lo compraban, pero aquello era un acceso a libros que yo nunca había tenido, ¿no? O que tenía que irme al pueblo de al lado, que era más grande, o sacar de la biblio del cole los libros, lo cual era una mala idea porque allí me pillaban sí o sí, devolviéndolos tarde, y ya he dicho que esta manía pues me viene de largo. Entonces yo me pasaba las tardes, cuando abrieron aquella biblioteca, aquel centro cultural que inauguró José Bono, para que os hagáis una idea de en qué momento fue, con Carmen. Me iba allí, me sentaba en su despacho mientras ella pues hacía sus cosas de bibliotecaria. Supongo que estaría haciendo fichas o clasificando libros, ¿no? Que le llegaban. E incluso ella me dejaba pedir los libros, como nos hicimos amigas, me dejaba pedir los libros que yo quería. Recuerdo también que abrieron una sala de ordenadores justo arriba. En los primeros 2000 eran muy pocos, ¿no? Unos pocos avant los que tenían acceso a Internet, que por aquel entonces era que sí te llamaban al teléfono
no te funcionaba, entonces tenías que discutir con tu padre todo el rato para desenchufar el fijo y que funcionase el internet. Pero yo no, y había muchos niños, o muchos de los pocos niños que éramos en ese pueblo, que se subían a los ordenadores a hablar por el chat de Terra, ¿no? O a hacer estas cosas que se hacían en aquel proto-internet. Y yo, sin embargo, me quedaba hablando con Carmen y también recuerdo ayudarle. Recuerdo mucho su olor, que siempre, siempre que me acuerdo de ella digo, joder, no le pregunté a Carmen, obviamente era una niña de 8 años, por el perfume que llevaba. Y recuerdo también que le ayudaba a organizar los eventos que se hacían en la biblioteca, pues con motivo del Día del Libro, de Halloween, y era como pues su ayudante pequeña. También jugaba con los niños cuando iba algún niño a leer. Y lo primero que pensé cuando me propusieron esta charla es en Carmen, ¿no? Y a la pregunta de cuál era la importancia de las bibliotecas para el pueblo, y para el pueblo no solo como realidad geográfica, ¿no? Y como pequeña, pues eso, parcela geográfica en la cual vive un número limitado de gente, sino para el pueblo en su acepción también más global, ¿no? Y que tiene que ver con una comunidad a la que apela. Pensando en esta pregunta, lo primero que reparé fue en Carmen, ¿no? Y en lo importante que es para miles de niños españoles y de todos los rincones que existan esas Cármenes, ¿no? Y ante yo tenía libros en casa y no tenía problema, pero que igual en ese capital cultural del que muchos no parten, ¿no? O sea, la clase social tiene que ver, además de con el capital material y económico, con el capital cultural. Y la brecha muchas veces no es tanto económica, que también obviamente, sino cultural. Hay enormes diferencias entre los puntos de los que parten unos niños, los autores de los que han oído hablar. Esto lo descubrí yo cuando llegué a la universidad. Yo dije, joder, pero si aquí hay gente que conoce a Foucault y a Maxwell y a Laswell y las teorías de la aguja hipodérmica y todos estos rollos de oírselo a sus padres, ¿no? Comentar a sus padres universitarios, comentar en cenas con amigos, ¿no? Y luego estábamos los que no habíamos oído hablar de todos esos autores. Entonces creo que la primera conclusión a la que llegué, o el primer punto por el cual las bibliotecas son importantes para el pueblo en su acepción más global, es por esto, porque hay un montón de Cármenes que salvan a un montón de niños, ¿no? No solo del aburrimiento, que yo me acuerdo que me pasaba las tardes de agosto allí con ella y me recomendaba, y de hecho me descubrió muchos autores. Ayer me preguntaban en una entrevista si aparte de mi padre, yo hablo mucho de mi padre en el libro que ha comentado Joaquín, me había influido alguien a la hora de escribir. Y hablé de esta Carmen, ¿no? De cómo para escribir antes hay que haber leído, obviamente, y su papel fue crucial. Entonces, esa es el primer punto por el cual las bibliotecas son importantes, porque, bueno, pues ayudan a un montón de niños a igualar ese capital cultural. Recordándola a ella y su perfume, que nunca le pregunté cuál era y me arrepiento mucho, me acordé también de un discurso que había leído hace tiempo, y es el que os ha mencionado también Joaquín, de Federico García Lorca en el año 34, creo que es, en el año 31, cuando él tenía 33 años, y le proponen inaugurar la biblioteca de su pueblo, de Fuente Vaqueros. Entonces él da un disco, aparte de contarles que ha pedido a la residencia de estudiantes que donen un montón de libros y que él va a donar obviamente todos los libros que ha publicado, y no solo eso, sino que le va a pedir a sus amigos que donen todos los libros. Hace un discurso magistral que yo creo que se debería estudiar y aprender en todos los colegios, que se llama Medio pan y un libro. Y os voy a pasar a leer algunos fragmentos porque, a raíz de recordar y de revisitar este discurso de Lorca, que da en la biblioteca de su pueblo, un pueblo también muy pequeñito, pues también sacó varias conclusiones sobre por qué son las bibliotecas importantes para el mundo rural español, ¿no? Lorca habla en primer lugar, de que, como dice en el Evangelio de Mateo, no solo de pan vive el hombre, ¿no? Por eso se llama Medio pan y un libro. Y él habla de precisamente de este capital cultural que siempre corre en paralelo al capital económico, y que también hay que superar, ¿no? Y que no solo hay que luchar porque la igualdad sea material, sino también cultural. Os voy a leer un fragmentito. De todos modos, vamos a colgar, creo que los compañeros de Mares Virtuales colgarán en el cajetín de YouTube el enlace por si lo queréis leer entero. Dice así el arranque del texto, creo que es de los primeros párrafos. No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría pan,
sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan también, que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Yo tengo mucha más lástima, continúa diciendo en otro párrafo, de un hombre que quiere saber y no puede que de un hambriento, porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o con unas frutas, pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios sufre una terrible agonía, porque son libros, muchos libros los que necesita. ¿Y dónde están esos libros? Eso se pregunta Lorca en este texto, que es maravilloso. Leyéndolo también me recordaba, porque hace un repaso sobre, habla de las bibliotecas y dice, ¿cómo no van a ser importantes las bibliotecas si la importancia del libro es crucial para un montón de civilizaciones, para cualquier civilización? Me acordaba de El infinito en un junco, de Irene Vallejo, que es uno de los libros que más éxito ha tenido esta temporada y es una sorpresa, ¿no? Editorial casi, porque en un momento en el que todo es líquido y lo permanente casi está estigmatizado, lo que ha hecho ella es revisitar a través de las civilizaciones cómo ha ido evolucionando y ese ansia de los pueblos, ¿no? Por escribir y por dejar por escrito sus historias, su memoria y, y lo que creían y lo que consideraban importante. Lorca hace lo mismo, pero años antes que Irene Vallejo y mucho más sucintamente, ¿no? En este discurso que da en Fuente Vaqueros. Y les dice, ¿cómo no van a ser importantes las bibliotecas si son los lugares en los que se depositan esto en lo que el ser humano ha puesto un montón de esfuerzo, ¿no? O sea, imaginaos, hasta que se inventa la imprenta, que él dice que es el mejor invento que se pudo hacer, se ocupan en cincelarlo, ¿no? Se inventan un alfabeto cuneiforme, invierten horas y horas en que aquello que creen importante quede plasmado. Os voy a leer otro fragmento que también, el que después de hacer un repaso por las civilizaciones y las maneras en las que plasmaron sus ideas, habla de que obviamente las bibliotecas son importantes y la importancia muchas veces la otorga el enemigo, ¿no? Lo que el enemigo cree importante, ojo, cuidado, que normalmente lo es, ¿no? Y cuando se ha querido destruir una civilización, se quieren destruir, ¿no? Sus cuarteles, se quiere destruir a su pueblo, pero sobre todo, y esto lo veíamos hace unos años, ¿no? Con el Estado Islámico y cómo se ocupaban en destruir los símbolos y los monumentos. Muchas veces se atacaba a las civilizaciones a través de su memoria y de intentar destruir sus bibliotecas y de intentar borrar ese pasado que las mantiene en pie, ¿no? O que las sirve para proyectarse hacia el futuro. Os leo otro fragmentito de Lorca que habla de esto. Dice, muchos siglos antes de esto que os cuento, de la invención de la imprenta, después de la caída del Imperio Romano, de las invasiones bárbaras y el triunfo del cristianismo, tuvo el libro su momento más terrible de peligro. Fueron arrasadas las bibliotecas y esparcidos los libros. Toda la ciencia filosófica y la poesía de los antiguos estuvieron a punto de desaparecer. Los poemas homéricos, las obras de Platón, todo el pensamiento griego, luz de Europa, la poesía latina, el derecho romano, todo, absolutamente todo. Gracias a los cuidados de los monjes no se rompió el hilo. Los monasterios antiguos salvaron a la humanidad. Toda la cultura y el saber se refugió en los claustros, donde unos hombres sabios y sencillos, sin ningún fanatismo ni intransigencia, la intransigencia es mucho más moderna, dice Federico García Lorca, custodiaron y estudiaron las grandes obras imprescindibles para el hombre. Y no solamente hacían esto, sino que estudiaron los idiomas antiguos para entenderlos, y así se da el caso de que un filósofo pagano como Aristóteles influya decisivamente en la filosofía católica. Durante toda la Edad Media, los benedictinos del Monte Athos recogen y guardan infinidad de libros y a ellos les debemos conocer casi las más hermosas obras de la humanidad antigua. Este fragmento es maravilloso y también contribuye un poquito a desmitificar la leyenda negra, ¿no? Sobre la Edad Media y de la mano de García Lorca y de la pluma es precioso. Y continúa diciendo que tenían libros de todas las tendencias e ideas. Acababa de decir, ¿no? que el fanatismo, la intransigencia, él lo considera más moderno. Y dice, lo mismo tenían las obras divinas, iluminadas de los místicos y los santos, que las obras encendidas de los revolucionarios y hombres de acción,
y él reivindica bibliotecas, a raíz de eso Federico García Lorca dice que hay que rescatar ese espíritu, ¿no? Y que él reivindica bibliotecas en las que se enfrenten el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, obra cumbre de la poesía española, con las obras de Tolstoy, que se miren frente a frente la ciudad de Dios de San Agustín con Zaratustra de Nietzsche o el Capital de Marx. Porque, queridos amigos, todas estas obras están conformes en un punto de amor a la humanidad y de elevación al espíritu, y al final todas se confunden y abrazan en un ideal supremo. Y este es el segundo punto o la segunda conclusión leyendo el texto que sacaba sobre la importancia de esas bibliotecas, del libro en particular y de la biblioteca como colección de libros, ¿no? Al alcance de todos. Conservar la civilización en toda su riqueza, ¿no? Y hacérsela llegar al pueblo, mantenerse en pie en un mundo cada vez más líquido, ¿no? O en el que esta construcción adanista del hombre moderno no quiere tener que ver con nada de lo anterior, y las bibliotecas sirven al final para ser depositarias de todo ese saber permanente que durante siglos hemos ido acumulando y que sea en un formato físico, ¿no? El mundo cada vez más líquido, este mundo cada vez más líquido en el que vivimos tiene que ver con esto, con la inmediatez, con lo digital, con que obviamente las bibliotecas ya y han hecho muy bien en modernizarse y ofrecer también sus copias en digital, porque bueno, es una manera para muchos lectores mucho más accesible, ¿no? Pero creo que también es importante esta otra misión, que es la de conservar, en cierto modo, de una de las únicas maneras posibles, que es recordándola, la civilización en toda su riqueza, ¿no? Y con todos estos libros contrapuestos, pero que sin embargo caben en un mismo sitio, de los que hablaba García Lorca. Y también es importante que sea un lugar físico, ¿no? Que haya estanterías, que haya que buscar por orden alfabético, que se mantenga eso en pie ante un mundo, como decía Zygmunt Bauman, cada vez más líquido, más cambiante, que sean símbolo casi y signo de lo permanente, de lo que siempre, y a pesar de que muchos quieran quemarlas, y todavía son muchos, ¿no? Los que quieren luchar contra el conocimiento, pues que se mantengan en pie. La tercera conclusión a la que llegué sobre la importancia de las bibliotecas, después de la que tiene que ver con los niños, ¿no? Y con Carmen, la bibliotecaria de Ontígola, y con este conservar la civilización en toda su riqueza, tiene que ver con la clase social. Y es evidente que la función de, como decía también y recordaba Lorca, no solo de pan vive el hombre, como decía el Evangelio de Mateo, y aquellos que no pueden gastarse 20, 21 euros en un libro o 8 euros en un ebook, pues pueden recurrir a las bibliotecas públicas. Y yo, que vivo en mi burbuja en la que ahora todos podemos permitirnos un libro, me lleva una sorpresa, por un lado grata y por otro lado triste, que era este año publiqué mi primer libro. Y un montón de gente me escribía diciendo que se lo había pedido a la biblioteca y me decía, joder, y casi que se disculpaban. A mí me parecía terrible que se disculpasen, ¿no? Como, bueno, no me lo he comprado, porque claro, ellos pensaban, joder, estaba a pensar que qué morro tengo, ¿no? Que encima no le doy ni un euro y lo cojo en la biblioteca. Y me parecía justo lo contrario, ¿no? Me parecía un gesto precioso que alguien acuda a una biblioteca y en muchas ocasiones eran ellos los que pedían que querían tener mi libro en la biblioteca pública de sus pueblos o de sus ciudades, ¿no? Y es una realidad que yo pensaba, claro, en mi cabeza y en mi burbujita todo el mundo puede permitirse comprar libros, pero no es así. No es así sobre todo para los jóvenes. Y aquí creo que también es importante, siempre se habla de que los jóvenes cada vez leemos menos, yo no sé si leemos menos, pero desde luego seguramente leamos peor, pero tenemos un país con un 40% de paro juvenil, que es una cifra tremenda, creo que ha subido, que ahora es más de un 40%, y pues cuando uno tiene, obviamente, y también como decía este discurso de Federico, hambre, hay que tener el espíritu muy alto para pedir medio pan y un libro, ¿no? Normalmente uno cubre sus necesidades materiales y poco más, y esa es una de las funciones más importantes que os voy a contar también de las bibliotecas públicas, ¿no? Que tiene que ver con la primera y con ese igualar el capital cultural de aquellos que no tienen acceso a él de otra manera. Y ojo que
que también, y ahora se habla mucho también con Internet de la liberalización del conocimiento, ¿no? Se habla de, bueno, si ahora los jóvenes podéis acceder a todo el conocimiento del mundo, podéis piratearos, por muy mal que esté, mal, bien o regular, libros, etcétera. Pero ahí entra, y yo creo también que de esto no habla Lorca en su... Hay que darle el tirón de orejas, habría que darle, de los bibliotecarios, ¿no? Del papel del guía. O sea, uno puede tener acceso a todo el conocimiento del mundo, a la biblioteca de Alejandría, pero si no hay un guía que le diga a uno, oye, mira, pues esto merece la pena, antes de esto has de leer esto otro. O sea, de nada sirve tener acceso a un vastísimo mundo si uno no sabe navegar por ese mundo o andar por ese mundo, ¿no? Si no le han enseñado a hacerlo. Entonces, creo que también ahí la importancia de los profesionales y de que las bibliotecas no solo sean estanterías llenas de libros, sino que también sean una comunidad que se articula en torno a ellos, ¿no? Y gracias a la figura del bibliotecario. Y la última conclusión que saco al ir preguntándome, pues eso, cuál era la importancia realmente para el pueblo, tanto para el rural como en su sentido más amplio la clase obrera, ¿no? La clase popular, las clases populares de las bibliotecas. Leía el último párrafo de este texto también de Lorca, que os paso a leer. Y se despide de su pueblo después de dar el pregón y dice, y un saludo a todos, a los vivos y a los muertos, ya que vivos y muertos componen un país. A los vivos para desearles felicidad y a los muertos para recordarlos cariñosamente porque representan la tradición del pueblo y porque gracias a ellos estamos todos aquí. Que esta biblioteca sirva de paz, inquietud, espiritual y alegría en este precioso pueblo donde tengo la honra de haber nacido. Y no olvidéis este precioso refrán que escribió un crítico francés del siglo XIX. Dime qué lees y te diré quién eres. Y lo he recogido y lo quiero usar de conclusión a esta charla, que espero que no os esté resultando muy chapas, ni muy larga, duraba media horita, también espero ni pasarme ni quedarme corta porque soy malísima con los tiempos, pero me parecía importante porque habla de la memoria y las bibliotecas tienen mucho que ver, los libros tienen mucho que ver con ella, ¿no? Con la memoria tanto individual como colectiva. Y al extrapolarlo al pueblo, tanto al rural español como a las clases populares, parece que esas historias no merecen la pena ser contadas, ¿no? Durante la crisis del coronavirus nos hemos dado cuenta y todos hemos hablado mucho y se ha criticado mucho. A mí me da mucha pena porque Madrid, pobre, ni los madrileños tienen la culpa, pero parecía que vivíamos en un estado uniprovincial y casi en una polis enorme que era Madrid, ¿no? Y que no existía otra cosa. Parece que si uno habla de las periferias, pues, o que las historias de las periferias no merecen la pena ser contadas. Yo creo que cada vez menos es así y se está viendo en la literatura con libros maravillosos como La España vacía de Sergio del Molino, que se convierte en un bestseller también contra todo pronóstico, ¿no? Y con un tema muy concreto y que a primera vista pues parece que no encaja mucho en el mainstream literario, con Daniel Gascón y un hipster en La España vacía con Andrea Abreu, que habla de su pueblo y que ella sí que es una escritora joven, y habla de un pueblecito muy pequeño y de la realidad de Canarias, ¿no? Pero tanto la realidad del rural español como la realidad tras años de literatura dedicada a lo urbanita que tiene que ser uno, ¿no? Y al cosmopolitismo parecía que no tenían cabida, ¿no? Y por otro lado, parece que las historias populares o que tienen que ver con la clase obrera, con el pueblo llano, pues tampoco merecían nunca pasar ahí la historia, ni ser contadas, ni mucho menos ser conservadas, ¿no? Entonces, creo que es importante este punto que desarrolla para despedirse García Lorca, de englobar en un pueblo a los vivos y a los muertos, ¿no? Pues ya que hay vivos y muertos componen un país, dice él, y de poner de relieve la importancia de la memoria. También escribiendo yo, que en mi libro trata sobre el rural. Ya os he dicho que no me gusta llamarlo así porque mi pueblo era bastante feo y cuando uno se refiere al rural se le viene a la cabeza vacas, pastos y lugares asturianos o gallegos, pero nunca ese sitio en el que yo crecí, que por otro lado, joder, parece que nada más que hablo mal de él, pero nada más lejos de la realidad. Pero me doy cuenta al ponerme a escribir de la importancia de la memoria, ¿no? Yo empiezo a escribir este libro, era otro proyecto completamente distinto, a raíz de la muerte de mi abuela y de un tío mío. Y era un tío que también tiene mucho sentido traerlo a colación, se llamaba Hilario
y se dedicaba al campo, toda la vida se había dedicado a labrar el campo, no había podido ir a la escuela hasta más allá de los 8 o 9 años, yo creo, y después se tuvo que poner a trabajar y junto a un maestrillo por las tardes cuando acababa de hacer sus tareas del campo y de ayudar en casa, pues le enseñaron a leer. Pero él se interesó siempre mucho por los libros, ¿no? Y yo recordaba de él que me enseñó un montón de cosas, pero creo que la más importante era que las manos con callos de la zahón, ¿no? Y destrozadas por el sol y por el viento, también sabían acariciar y también tenían que acariciar los libros, ¿no? La historia, la literatura. Y también tenía mucho apego por la cultura popular, ¿no? Por los dichos, por hablarnos del pueblo, de dónde veníamos, ¿no? Mi familia es una familia muy extensa, de dónde veníamos, las anécdotas de mi pueblo. O sea, le daba tanta importancia al reinado de Isabel II como a la anécdota de Confite, que era un señor que tenía una confitería en mi pueblo, al que una Navidad le rompieron el escaparate, ¿no? Y, y ese doble apego, tanto por la alta cultura como por lo popular y el pueblo, es al final lo que nos mantiene vivos, lo que hace que tanto Isabel II como Confite, el señor de la confitería, siguiese vivo a través de las historias que me contaba mi tío, ¿no? Entonces yo me di cuenta un poco de la importancia de la memoria para los de abajo, para las clases populares o para la clase obrera cuando él muere, ¿no? Y digo, es que no solo se ha muerto mi tío, sino buena parte de la memoria tanto familiar como de mi pueblo, como de mi clase social, ¿no? Y del lugar al que pertenezco y del que vengo. Y creo que por esto también son importantes las bibliotecas en el rural, para conservar la memoria de los pueblos, tanto de los de abajo como locales, ¿no? Cada vez somos más iguales, creyéndonos paradójicamente más diferentes, y toda esa riqueza de los pueblos de España se va perdiendo, ¿no? Lo que ocurrió antes de ayer y sobre todo lo que ocurre en un ámbito que normalmente en nuestro país sea social o agrícola, a la ganadería, a la agricultura, gente pobre, pues parece que no merece ser puesto por escrito. Y creo que ahí las bibliotecas también juegan un papel muy importante como archivo local, ¿no? Y como archivo de la memoria colectiva de los pueblos y como lugar que nos recuerda que si estamos aquí es porque otros estuvieron antes, ¿no? Y que si somos es porque otros antes fueron y que nadie puede dar 2 pasos para adelante sin saber lo que hubo atrás. Entonces, esa era mi conclusión, no, esa era la conclusión de Lorca y la conclusión que saco yo, ¿no? A raíz de ser ese reservorio de memoria de por qué son importantes las bibliotecas. Entonces, ahora creo que podéis hacer preguntas, pero voy a hacer una recapitulación por poner un poco por hacer un resumen. El primer punto sería el papel que cumple para las bibliotecas para miles de niños, ¿no? En ese descubrirles la lectura, en hacerles formar parte de una comunidad. Veía hoy, yo ahora estoy trabajando en la tele y veía que en TikTok, que es una red social de vídeos muy cortos, se ha puesto de moda un reto que consiste en enseñar libros, ¿no? Y decía, joder, pues qué bien, ¿no? O sea, siempre se acusa a los jóvenes de no leer, pues eso, de estar todo el rato perdiendo el tiempo en redes sociales y eso siempre va ese consumo de ocio siempre va en detrimento del consumo de cultura que representa pues otras cuestiones como leer. Y decía yo, qué bien, pero luego pensaba, joder, también pensando en la charla de hoy, ¿no? Y en las bibliotecas. Las bibliotecas son algo que está al margen de la mercantilización y uno de los pocos lugares, en la medida las que son públicas, de este capitalismo salvaje. O sea, obviamente se pone de moda un reto y mañana van a llegar al chaval, porque había vídeos con 6 millones de reproducciones, 7, y mañana te van a llegar y te van a pagar para decirte, oye, mira, recomienda este libro porque así funcionan las redes sociales, ¿no? Que te damos tanto porcentaje de dinero. Entonces creo que también en ese sentido son muy importantes para eso, para operar al margen del sistema cultural, ¿no? Que también que no deja de ser otro sistema permeado por las lógicas capitalistas y por la vorágine en la que todos vivimos, ¿no? Yo creo que
que nunca se han publicado tantos libros, ¿no? Como ahora. Y también por eso nunca hemos estado tan perdidos. Y necesitamos de ese guía que hablábamos antes, que es el bibliotecario, ¿no? De una figura que nos enseñe a andar por ese mundo que ponen a nuestra disposición. Ese es el primer punto. Igualar el capital cultural de muchos niños que no viven en grandes ciudades, que es donde normalmente se da pues, la vida cultural, y tristemente, y hay que hacer mucho esfuerzo para llevarla a los pueblos. Y ese sería el primer punto. El segundo, recordarnos y servir de depósito, ¿no? De la civilización y de los que vinieron antes que nosotros, y en un mundo líquido también representar ese recuerdo físico de cuando bueno, no todo era de hoy para mañana y rápido, pero sobre todo eso de lo que hablaba Lorca, que es ante un mundo cada vez más polarizado y con más prejuicios, también para otra paradoja moderna, ¿no? Que parece que cada vez tenemos menos, y yo creo que ocurre justo lo contrario, que cada vez se estigmatiza más y se mira sobre todo al pasado con los ojos del presente, y las bibliotecas están precisamente para luchar contra todo eso y para conservar obras que ahora mismo no son quemadas en ninguna hoguera, pero sí son condenadas en muchos aspectos, ¿no? Miradas con ojos del presente. El tercer punto, que tiene que ver con la clase social, ¿no? Y que pues, ese mantenerse al margen de las lógicas del mercado del que hablábamos, y sobre todo proveer de cultura a aquellos que no tienen acceso a ella, y sobre todo yo pienso en los jóvenes, que son con los que he estado en contacto estos meses después de publicar mi libro, y que muchísimos me han escrito hablándome de que lo habían pedido a su biblioteca porque ellos no podían comprárselo, cosa que es normal con estas cifras de paro y esta situación que estamos atravesando, que estamos atravesando, si es que no dura desde 2008, ¿no? Y por último lugar, lo que tiene que ver con la memoria, ¿no? Con la memoria tanto de los pueblos, del rural, como de los pobres, como servir de depósito de la memoria colectiva de un lugar y de un pueblo. Y esta es mi conclusión, y esta es mi exposición sobre por qué yo creo, recordando a la bibliotecaria Carmen de Ontígola, que son importantes, y por qué fueron para mí importantes, y por qué creo que son importantes las bibliotecas en nuestro país, en los sitios más pequeños. Creo que ahora podéis hacer preguntas y voy a ir leyéndolas, ¿vale? Me dicen, no sé vuestros nombres porque me están pasando las preguntas. Dice, hablas de la biblioteca como un lugar depositario del saber. ¿Crees que la juventud es consciente de ello? ¿Qué se puede hacer para llegar a esa juventud que está inmersa en la inmediatez? Es que el reto es tremendo, yo creo, porque por un lado se pueden hacer esas iniciativas digitales como las que yo hablaba en TikTok, ¿no? O modernizarse y decir, no, pues me voy a adaptar a las lógicas que imperan ahora. Pero yo no sé si es muy efectivo, por ejemplo, en la biblioteca, pues eso, para atraer muchas veces a chavales en las bibliotecas, al menos cuando yo vivía en Antigua, se hacía eso, pues decir, pues que vengan al menos a los ordenadores, ¿no? Y por lo menos pues pasan de largo y algún día se llevarán algún libro. No sé si la respuesta, obviamente no la tengo, y creo que la tendréis mucho más vosotros, que estáis en contacto con las realidades de las bibliotecas, y de los chavales que van o que han dejado de ir, pero el reto es enorme, y no sé si pasa por eso, por las redes, por sociales y por la modernización, o pasa por justo lo contrario, por decir, no, es que somos la alternativa a esto, que también, joder, son muchos los emboscados, y yo creo que cada vez más que reniegan de esto, y que cada vez nos iremos cayendo más del caballo con lo que no nos aporta o con lo que nos perdemos, ¿no? Por estar pues en este constante mundo líquido a salto de mata, y detrás de lo último que hay que leer en Twitter. Hoy también os he dicho que trabajo en la tele, hacíamos un guión y les preguntábamos a un programa para jóvenes, y les preguntábamos si Twitter fuese un libro, ¿cuántas horas pasarías leyendo? ¿No? Pero esto vale para los jóvenes y para los adultos, yo creo. O sea, muchas veces depositamos en ellos una responsabilidad, y es lógico, ¿no? Porque son el futuro, pero es que ¿cómo vamos a reprocharles algo si los padres de esos chavales también están con Facebook? Yo pienso mucho siempre en círculo de lectores, en que cuando yo era pequeña,
en un montón de casas de clase obrera, incluida la mía, pues estaba eso de círculo de lectores y todos los meses pues pedíamos los 2 libros o el libro que había que pedir. Y había muchos más libros que ahora. O sea, claro, también había mucha menos oferta de ocio, ¿no? Pero, y no, y si somos conscientes, la juventud, de que es un lugar depositario del saber, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que aunque no queramos hacer em, nada con ello o acercarnos a ello, yo creo que sí somos conscientes y creo que cada vez habrá más gente que se rebele contra este ocio barato y que tiene mucho que ver siempre con el consumo y, o sea, barato, hablo de barato en un sentido más cualitativo que cuantitativo, ¿no? Pero que tiene que ver con el consumo compulsivo. Y igual soy optimista, pero creo que volveremos a apreciar lo que sentimos que hemos dejado atrás y que estamos perdiendo. ¿Crees que la biblioteca, me preguntáis, ¿crees que la biblioteca tiene un papel relevante en la vida del medio rural? Yo ya os digo que creo que sí, que para mí lo tuvo. O sea, yo os puedo hablar desde sobre la biblioteca, solo puedo contar mi experiencia. Mi experiencia es, en primer lugar, que soy una terrible usuaria, que siempre entrega tarde y que, bueno, se cambia de casa y entonces dice, coño, que tenía este libro de la biblioteca y lo lleva corriendo. Pero yo creo que para mí lo fue mucho. Y por eso os digo que para un solo niño que se esté aburriendo de jugar a la Game Boy, porque cuando yo era pequeña ya existían, y le sirva de refugio, ya merecen la pena, ¿no? Y ya su papel es relevante. Obviamente debería serlo más, sí, sí debería serlo más. Yo creo que pensaba el otro día también en el cine, ¿no? En cómo el cine ha ido perdiendo bueno, miles de salas han cerrado por la crisis del COVID y porque no han podido abrir, pero ya venía siendo, ya lo venía perdiendo antes. Y eso no significa que los videojuegos sean malos por sí mismos, ni que sea malo por sí mismo las series, ¿no? Pero esa maquinaria de producción en bucle y casi en serie de ficciones, en el caso de series de plataformas, pues destruye algo que está hecho como, tampoco voy a decir que las pelis estén hechas al margen de, obviamente, ese sistema, sino que destruye lo anterior. Y con las bibliotecas yo creo que pasa igual, que, pues que la vastísima oferta de ocio que tenemos ahora hace que no recurramos tanto a ellas, seguramente, pero en ese sentido soy optimista y sí que creo que si las bibliotecas tienen un papel relevante, obviamente es en las universidades, obviamente es en las ciudades, pero es en el rural. No sé, también siempre me acuerdo y admiro mucho la labor de las misiones pedagógicas y de cómo su intención era llevar la cultura a lugares en los que no existía, ¿no? A páramos en los que todo era hambre y miseria. Y obviamente ahora no es así, y aunque la miseria sigue existiendo y siguen siendo los mismos los que la padecen, ¿no? Pero, pero también es un poco así por esto, por la carencia de guía, ¿no? De la que hablo, que por mucho que los chavales tengan acceso a Internet y a todo un mundo a tan solo un clic, si no tienes un guía que te diga lo que merece la pena y lo que no, lo que es verdad y es mentira, es casi peligroso, ¿no? No sé quién, no sé si era de Unamuno o la frase de que cuanto menos se lee, más peligroso es aquello que se lee, ¿no? Pero yo creo que es así, creo que si es relevante es también por la comunidad que se articula en torno a ella, por la figura de un bibliotecario y por las actividades que se pueden dar allí, aparte de por todo lo que hemos mencionado anteriormente. Pues me dicen que no hay más preguntas. Muchísimas gracias. Ha sido un placer y espero que os haya gustado. Y, y nada, os animo mucho a los que no seáis bibliotecarios a ir a vuestra biblioteca y a saber valorarla como lo que es, ¿no? Yo creo que con los lugares que uno visita o que muchas veces no los vemos en toda su trascendencia como a nada, no a nada, lo vemos en toda su trascendencia cuando forma parte de nuestra realidad cotidiana y a los que os dedicáis a esto, que mucho ánimo, que no desfallezcáis ni perdéis la esperanza y que ya os digo,
creo que en el medio rural es donde más importantes son, y con que a un niño, como me hizo a mí Carmen, ¿no? Lo salven y le enseñen a leer, no a leer, porque a leer me enseñaron en el cole, pero a leer bien, yo siempre digo, y eso también fue gracias a una biblioteca que fue la del instituto, que aprendí a leer 2 veces, una en el cole, cuando me enseñaron con 6 años, y otra con Julio Cortázar, que me voló la cabeza con 14 y empecé a leer de otra manera, ¿no? Y también fue gracias a una biblioteca, entonces solo por ese reenseñar a leer a cualquier usuario ya merece la pena. Otra pregunta. Entonces, ¿qué tendríamos que quitar o añadir para sumar y llegar cada vez a más gente? ¿Cómo debemos descubrir el placer de la lectura? Es una pregunta, es que de nuevo yo tengo siempre más preguntas que respuestas, y lo hablaba con una amiga mía que también es periodista, se llama Jimena Marcos, y ella también en el cole, porque yo creo que el inculcar el placer de la lectura, ¿no? Y el hábito de leer tiene que ver con todo, tiene que ver con tu casa, si ves que tus padres leen o si ves que tus padres están pues a Facebook o cansados después de trabajar 10 horas y lo único que quieren es descansar o ponerse la tele, que tampoco hay que culpabilizar a nadie por querer esto, porque también el capital cultural tiene que ver con el tiempo de ocio que nos deja este ritmo de vida que vivimos. Y ella apostaba por darles más libertad y dejar que leyesen lo que quisieran. Me decían, no, es que en el colegio, claro, te ponen a leer la Celestina en tercero de la ESO, ¿y cómo te va a gustar en tercero de la ESO? ¿No? Y digo, o te hacen un ciclo sobre Azorín o sobre... Y eso no te puede interesar. Y ella abogaba por dejarles elegir más lo que quisieran. Y yo le decía, pero tú eres consciente de que si a un niño de 12 años le dejas elegir, probablemente elija el último libro del youtuber de turno. O sea, ¿realmente eso es lectura o eso es leer? O sea, ¿es acercarlos a la literatura o es simplemente darles lo mismo que tienen en YouTube o en las redes sociales, pero en otro formato, ¿no? Em, y yo apostaba por, ¿no? por seguir con el mismo modelo, ¿no? Que muchos consideran carca, y por leer los clásicos, porque muchas veces pues, se vuelve a ellos. O sea, yo creo que lo que se puede hacer es eso, tratar de, no tanto de modernizarse ni de adaptarse a las necesidades actuales del usuario y llenar la biblioteca o nuestra casa de libros de youtubers y de influencers, que ahora cada uno tiene un libro, yo no sé quién se los escribe, pero yo creo que pasa más por justo lo contrario, ¿no? Por poner en valor, que es lo que han tratado siempre de hacer con nosotros, ¿no? A todas las generaciones de españoles nos ha aburrido estudiar a Federico García Lorca y a Machado, pero también es democratizador enseñárselo a todos los niños, porque si no, no lo descubren, ¿no? Y no lo revisitan de mayor. Y yo, a lo mejor, seguramente, cuando en lengua o cuando en la biblioteca había una lectura de García Lorca, pues no iba, porque no me interesaba, pero si pasaba por allí, pues te hace revisitarla y que te hagan leerlo de pequeño. Entonces creo que más que adaptarse a esos nuevos tiempos, lo que hay que hacer es hablar de que hubo otros, ¿no? Y es difícil, precisamente por eso, porque los estímulos son cada vez más, pero yo soy muy carca y yo creo que ante la vorágine no hay que contribuir con más vorágine ni con más em, aflojar la cuerda, ¿no? Y bajar y hacer que la cultura sea cada vez más, no voy a decir plebeya, porque la cultura plebeya es maravillosa y es lo que yo estaba reivindicando hace 5 minutos, sino pues rebajar todo y hacerlo más accesible, que yo no creo que sea, sino más basura, sino justo lo contrario, reivindicar lo contrario y servir de eso. Ahora sí parece que no hay más preguntas. Y nada, de nuevo un placer. Claro, yo vengo aquí a contar mi historia y a hablar de mi, mi movida, y luego vosotros quedaréis como, vale, ¿cómo aplicamos esto a la realidad? ¿No? Vosotros que conocéis la realidad de lo difícil que es, tanto profesores como bibliotecarios, de acercar a los niños a la lectura, pues ahí yo creo que está el reto, ¿no? Y en predicar con el ejemplo. Yo ahora que voy a ser madre, todo el rato lo pienso, ¿no? Lo pienso, "Joder, ¿cómo voy a regañar a mi hijo y a decirle que se ponga a leer si yo estoy todo el día con Twitter enganchada y con el móvil?". Pero bueno, yo creo que con que se salve un individuo y permanezca vivo
pues mañana será una comunidad, ¿no? Y que hay que empezar por nosotros. Así que muchas gracias y un placer.